Presume de ser nada menos que el primer hotel de sal en el mundo. Está construido en un 100% de sal. Ni siquiera el mobiliario ha escapado a este entorno en el que todo es sal. Paredes, techos, sillas, mesas, etc. Enclavado en el Gran Salar de Uyuni, el más grande del mundo con una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados, este hotel ofrece un paisaje único. Las habitaciones, con camas de sal, tienen forma de iglús y destacan tanto como el comedor del hotel, que cuenta con generosos ventanales en donde se puede apreciar la inmensidad del salar. El lobby genera la sensación de entrar en un verdadero palacio. Como no podía faltar, se ofrecen comidas elaboradas en base a sal, carnes de llama y cordero de la región y la especialidad, lógicamente, el pollo a la sal. Descubrir una aurora boreal en el cielo puede convertirse en un verdadero espectáculo para el viajero, pero hacerlo tendido en la cama desde un iglú de cristal puede resultar aún más gratificante. Esta experiencia es posible en Finlandia, en el Hotel Katlautainen, en el municipio de Inari, al norte de Laponia. Concretamente en el área montañosa de Saariselkä, ideal para practicar todo tipo de deportes y actividades como esquí, senderismo o ciclismo de montaña. La aldea de los iglús está abierta desde diciembre o enero hasta finales de abril. Los iglús de cristal ofrecen camas de lujo en un acogedor ambiente para contemplar las estrellas y auroras boreales como si se estuviera a cielo abierto. ¿Qué se siente alojarse en un lugar donde antes fue una cárcel? Bueno, esta es la oferta turística que le ofrece la ciudad de Estocolmo, que esconde un hotel muy diferente al resto. Las grandes diferencias no están en sus habitaciones, restaurantes o su piscina, sino en la historia de sus edificios. Se trata del Hotel Langholmen, que antiguamente fue una cárcel en la que vivieron miles de presos. Construida en el siglo XIX, Langholmen fue una de las primeras cárceles de Estocolmo y así permaneció durante varias décadas, hasta que cerró sus puertas en 1975. Y si bien es cierto permaneció cerrada por años, fue en el 1989 en que alguien pensó que tal vez sería una buena idea construir allí un hotel, dada la amplitud del recinto, y así es como nació este curioso hotel luego de algunas reformas arquitectónicas. En la actualidad, este hotel prisión es también un albergue juvenil y un museo donde se puede ver la vida de lo que fuera la cárcel. Lo importante es que las instalaciones son cómodas y no muy caras. El complejo también cuenta con un pub, una cocina, una sala de conferencias e incluso es posible celebrar bodas. Para los amantes de la aviación y como demostración para los que creen que dormir cómodamente en un avión es imposible, Jumbo Stay ofrece un alojamiento único dentro de un Jumbo Jet modelo 747-200, construido en 1996 y que fue operado por una compañía aérea sueca. El avión hotel se encuentra en el aeropuerto de Estocolmo-Arlanda, a solo 42 kilómetros del centro de la ciudad. Una de las habitaciones estrella es la que está en la propia cabina del avión, que es una suite y posee amplias vistas a las pistas del aeropuerto. Se puede dormir en habitaciones privadas o siguiendo el formato hostel. Además, si conocer el avión de punta a punta no le es suficiente, el pasado mes Jumbo Stay habilitó una plataforma de observación en el ala izquierda del avión. Todo ello con los beneficios de un aeroplano que no sufre turbulencias.